De vuelta a Tolerancia Cero en esta conversación de lo que ocurre en el Medio Oriente con Gabriel Saliasnik y Daniel Javi, representantes de cada una de las comunidades palestinas israelí o israelí y palestina. Judía más bien que israelí y palestina. Fernando Villegas tiene la palabra. Bueno, yo voy a hacer un comentario muy breve porque en realidad son ustedes dos los que tienen que analizar este tema, son los que están involucrados. Solamente recordarles a todos que no hay ninguna historia de formación de un Estado que yo recuerde que no haya sido otra cosa que un relato de crímenes, miserias y locura, como decía un señor muy antiguo, un relato de destrucción, de desplazamiento de poblaciones, siempre ha sido así, es brutal, es la lógica de la formación de los Estados, y luego viene la lógica de la guerra, que también es feroz, donde todas las partes intentan destruirse con los medios que tienen a mano. Y claro, uno desde el ángulo de la humanidad, como diría Fernando, uno puede, por supuesto, entrar a reprocharle a uno de los bandos que en ese momento tenga la fuerza superior, más abrumadora y que está haciendo más destrucción. Yo creo que esa lógica no va a llevar a ninguna parte, estoy convencido, es cuestión de mirar la historia. Tú mismo mencionaste que han habido muchísimos de estos conflictos y se repiten casi igual, más muertos, menos muertos. Y a mí me interesa preguntarles a ustedes si creen que es posible echar en la lógica de la paz, que siempre supone un acto de generosidad, un acto que requiere una valentía enorme. Yo estaba acordándome de Anwar Sadat, eso, que era el hombre que manejaba Egipto. Él estuvo involucrado por lo menos en 2 de las guerras que libró Egipto contra Israel y cometió el acto increíble de valor que le costó la vida eventualmente de viajar a Jerusalén a firmar un tratado de paz, a firmar una serie de acuerdos. Y en virtud de eso no hubo más guerra entre Israel y Egipto hasta el día de hoy. Y esa fortaleza moral de Sadat es difícil. La única manera de salir de estas lógicas en que podemos estar eternamente es haciéndose reproches uno al otro de quién partió primero, quién mató a quién, en qué lugar y en qué momento. Es como estas historias de las vendetas familiares en Sicilia o en Córcega que no tienen fin. Es difícil desentrañar el punto de partida. Yo quería preguntarles si ustedes creen que hay una posibilidad de que haya y se inicie alguna vez una lógica de la paz que parte con un acto de valentía mucho mayor que combatir un enemigo declarado, que es el convertir en enemigo a tus propios partidarios a veces, por un salto, digamos, cuántico desde la lógica de yo voy a hacer más daño la próxima vez porque sufrí mucho esta vez y la próxima vez voy a tirar cohetes mejores y nosotros vamos a bombardear mejor Gaza o vamos a matar más palestinos. Bueno, esas lógicas son perdedoras para los dos lados. Yo creo que el Estado de Israel no puede sobrevivir de esa forma. Podría suceder lo que le pasó al reino cristiano en las cruzadas, que terminó por desaparecer. En el caso de Israel podría ser que llegue un momento en que su propia población ya no quiera seguir en ese estado de cosas. Lo mismo pasa ya con los palestinos, que han sufrido muchísimo, efectivamente desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál sería ese acto de generosidad que sería necesario, a juicio de ustedes, para por lo menos poner un pie en el primer peldaño de una escala que conduzca a una situación de, por lo menos, no voy a decir de amor mutuo, yo no creo en eso entre las naciones, pero sí de tolerancia mutua? Gabriel, ustedes representan al Estado más fuerte en este sentido, son los que la llevan militarmente. ¿Cuál sería el acto de generosidad? Yo me represento a mí mismo y a la comunidad judía de Chile, soy chileno. Bueno. Pero dicho eso, yo creo, no puedo sino compartir lo que tú estás diciendo, Fernando. Es decir, yo leía hoy día un documento, un paper de David Grossman, un escritor que quizás hayan tenido oportunidad de leerlo, que escribió un libro que se llama To the End of the Land y que narra toda la historia de una madre que su hijo va a la guerra y él perdió a su hijo en la guerra del 2006 con el Líbano, o con las brigadas del grupo islamista Hezbollah. Y David Grossman contaba en su relato de que, un poco lo que dices tú, de que tenemos que darle esperanza y no desesperanza a nuestros pueblos. Y contaba para esos efectos, o ocupaba como ejemplo, una pequeña fábula o cuento de un escritor americano que decía que dos peces jóvenes, 2 pescaditos jóvenes, se encontraban con un pez viejo en el agua. Y uno le preguntaba, el pez adulto, digamos, a los jóvenes les preguntaba... pero los jóvenes al adulto le preguntaban ¿cómo va? ¿Cómo está? Le dijo, muy bien. ¿Y ustedes cómo está el agua? Le dice el adulto a los jóvenes. Está bien, le dicen los jóvenes, el agua. Y se van, y se separan. Y al poco rato uno de los pececitos jóvenes le pregunta a otro, oye, ¿qué es el agua?
nosotros llevamos viviendo en esta agua, por decirlo de alguna manera, que es el conflicto, ya demasiados años. A lo menos en lo que se refiere a la Cisjordania y la Franja de Gaza, 47 años de ocupación militar desde esa época, aunque se haya avanzado después de los acuerdos de Oslo en una serie de autonomías para la Autoridad Nacional Palestina, y después que Israel se haya retirado de la Franja de Gaza en el año 2005, y más años si lo pensamos desde el inicio, evidentemente, del conflicto. Yo pienso, por lo menos en mi opinión muy particular, que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o que lo suceda, porque estas cosas tienen que usarse, en este momento podríamos decir, en este momento él tiene un respaldo de más del 90% de la ciudadanía israelí, aunque son respaldos bastante febles en las encuestas, porque a veces son esos respaldos que apoyan de alguna manera el derecho a defensa, porque la ciudadanía israelí está agotada de que le caigan cohetes en toda su ciudad y tener 15 segundos para correr a un refugio antiaéreo, pero tiene una popularidad, podríamos decir, muy alta en este minuto, particularmente, podríamos decir, de la centro derecha hasta la izquierda israelí. Y la extrema derecha de los colonos, evidentemente, no lo apoya con la misma firmeza porque consideran que no ha sido suficientemente firme respecto de Hamas. O sea, aquí hay una lógica. Pero yo creo que así como Anwar el-Sadat viajó en su momento, si ustedes recuerdan, en el año 77 a Jerusalén, sin condiciones, y se presentó en el aeropuerto Ben Gurión para encontrarse con el primer ministro Menachem Begin, que todos decían que era el más duro de los duros, precisamente por esta historia que contaba Fernando, incluso del grupo Irgun y de ese atentado. Yo no veo por qué Benjamín Netanyahu, con Mahmoud Abbas, antes con Salman Fayyad, que estaba con la Autoridad Nacional Palestina, no puede sentarse definitivamente en una mesa donde prácticamente los términos de fin de conflicto todos lo conocen, porque esto también es como de las curiosidades. Todos saben que prácticamente estamos hablando de las fronteras de 1967, tal vez con un canje pequeño de territorios a pares, digamos, para efectos de que no quede poblaciones trasvasijadas de un lado al otro. No pasa lo de Sadat, no pasa a lo mejor también... que Fernando me preguntaba, ¿qué es lo que crees tú? Yo te digo, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que se requiere un gesto posible, Daniel, sería posible porque a lo mejor ¿con quién se junta Netanyahu? ¿Con Hamas? ¿Con la ANP? ¿Con quién se junta? Es que yo creo que aquí hay, la verdad que hay una... Los talos no para juntarse. Mira, hay una distancia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace. El pueblo palestino, a través de su autoridad nacional, a través de la OLP, hizo una de las concesiones más grandes en 1993, firmando un acuerdo que implica hasta el día de hoy el reconocimiento del derecho a existir del Estado de Israel dentro de fronteras seguras y con paz. Y la verdad es que lo que consiguió Arafat con eso fue una serie sistemática de cientos de bofetadas que tienen que ver con la construcción de asentamientos en los territorios ocupados, asentamientos que son ilegales, la multiplicación por 3 de los asentamientos, la multiplicación por 7 de los checkpoints. Entonces uno dice, mira, la verdad es que uno puede hablar de paz, pero vuelvo a decirlo, uno es lo que hace, no lo que dice, ¿no? Cuando alguien dice, mira, nos retiramos de Gaza, la verdad que eso es un eufemismo que a los palestinos nos puede causar pena, rabia, dolor, impotencia, porque cuando una potencia ocupante se retira hasta la frontera y define y convierte un territorio en la cárcel más grande del mundo y define lo que se come, lo que se respira, cuando tienen benzina para hacer sus automóviles circular, cuando tienen medicamentos para los hospitales, y que cada 3 años se preocupa de demoler absolutamente todo, porque aquí hay que entender una cosa, hay quienes quieren insistir en que Hamas y Palestina, pero no, yo vuelvo a decirlo, mira, aquí hay un dejo de doble estándar o de no querer decir la verdad, porque si es tan claro que del lado palestino gobiernan los moderados, por lo menos en Cisjordania, entre comillas, Israel podría haberse retirado hace mucho tiempo y haber desmantelado los asentamientos ilegales ahí era mucho más fácil que dar el paso en Gaza. Dieron el paso que sabían que iba a fracasar porque efectivamente para los mismos musulmanes, que dicho sea de paso, menos del 10% de los que habitan en Gaza son militantes de Hamas. O sea, han muerto muchos que no tienen nada que ver con Hamas y que son palestinos ya desplazados desde antes, ¿no?
uno podría haber partido por el paso que era más fácil, que era vaciar la parte de los moderados, porque uno tiene que hacerse cargo de lo que es la democracia. A mí no me gusta jamás, yo nunca votaría por un partido fundamentalista en ninguna parte del mundo, pero ganó las elecciones en el 2006, se le vino arriba un boicot tremendo, e incluso Israel se dio el lujo de entrar al Parlamento palestino, elegido democráticamente como se elige el chileno, democráticamente entre comillas, porque usted comprenderá que una elección libre no se puede desarrollar bajo ocupación militar, ¿no? Pero se llevaron a 60 diputados electos a la cárcel, sin juicio previo, ¿no? Y esto es con lo mismo, porque aquí yo quiero recordar dos cosas, son como las armas de destrucción masivas de Irak que nunca existieron, ¿no? O como el asesinato, que fue el hecho que gatilló en los primeros discursos esta ofensiva, esta invasión, esta masacre, esto que ha provocado tanto dolor al mundo entero, no solo a los palestinos, porque es una impotencia brutal, ¿no? Que fueron el asesinato de los 3 colonos en Cisjordania, y que después en una televisión alemana, una investigación alemana, dice y demuestra que fueron secuestrados por un problema entre ciudadanos israelíes que nada tuvieron que ver los palestinos, y que se reconoce después y que fue ocupado como argumento, también como una mentira, pero además que la policía israelí recibió un llamado telefónico, que esto estuvo en conocimiento del premier Netanyahu. El canal de la ZDF, que es un canal serio en Alemania, dice que esto estuvo en conocimiento y que se decidió ocultar la información para tener una excusa para ir sobre Gaza de nuevo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del retiro? Cuando toda tu economía, porque aquí además, con esto termino, hay que entender qué significa tregua para ambos lados. Se ha dicho muchas veces que jamás rompe la tregua. Para jamás, tregua significa déjennos vivir, déjennos ser libres, déjennos ejercer la democracia, retírense, liberen los territorios ocupados, déjennos desarrollar nuestra economía, déjennos vivir en paz, déjennos mandar a nuestros hijos al colegio. Para Israel, ¿qué significa la tregua? Déjennos seguir ocupándonos, déjennos seguir construyendo asentamientos, déjennos seguir secuestrando a sus jóvenes en operaciones nocturnas, dejen seguir devastando al pueblo palestino y desarrollando la política de exterminio físico y político, y además no hagan resistencia, no se quejen, no aleguen. Entonces, lo que se entiende por tregua y por paz parece que mientras no logremos definir lo central, no va a ser. Y esto de decir que queremos 2 estados, pero seguir construyendo sobre la tierra del otro, al menos a mí no me parece consistente entre el discurso y los hechos. Déjame un segundo, Gabriel, para tratar de avanzar un casillero en esta conversación, porque si seguimos la misma lógica... No solamente por rectificar una barbaridad, muy corto, pero muy corto. Porque me parece una barbaridad entrar siquiera en la lógica propagandística de negar una cosa tan básica y alevosa como fue la muerte de los 3 jóvenes, incluso calificarlos de colonos en circunstancias que los jóvenes vivían dentro de las fronteras de 1967 y estaban haciendo dedo para regresar a sus hogares dentro de territorio prefrontera del 67. Entonces, me parece que hay que ser extraordinariamente cuidadoso, porque, insisto, yo quiero tener un debate o una conversación que tenga cierta altura de miras. Yo podría decir muchas cosas y suposiciones y efectos pirotécnicos, si tú quieres, para negar los hechos. Después de que murieron esos 3 jóvenes a manos de Hamás, los israelíes o un grupo de israelíes extremistas de derecha quemaron vivo a un joven palestino en Jerusalén. No solo lo hemos condenado, incluso como comunidad judía en Chile, sino que las autoridades israelíes detuvieron a los responsables de ese hecho y los están juzgando como corresponde en un Estado de Derecho. Entonces, así como yo también podría decir, mire, imagínate, tienen todo el poder el Estado de Israel, podría el Estado de Israel haber encubierto ese delito cometido por extremistas judíos y haber dicho, mire, esto fue una situación, ¿no es cierto?, de otras características, fue un delito, pongámosle, homofóbico, o fue de otras características. Pero me parece que está claro que no están de acuerdo en el punto. Espérate, es que sabes que tengo que responder porque fui emplazado, ¿no? Mira, aquí está la condena de la Federación Palestina de Chile al asesinato de los 3 jóvenes israelíes. Pero quiero decir además que nosotros pedimos que se esclarecieran los hechos para que no fueran ocupados como una excusa
no hay ninguna investigación. La única investigación seria es la del medio alemán. No hay ninguna investigación, no ha habido juicio, no hay ninguna persona palestina tomada prisionera. Por lo tanto, decir, igual que cuando Estados Unidos afirmó que Irak tenía armas de destrucción masiva y que nunca se hallaron, que estos jóvenes murieron a manos de Hamás, es sencillamente un acto propagandista. Los autores están identificados. Mira, y es el señor Kawasmi. burdo Tiene nombre y y vil, apellido. porque lo que dicen, y además te voy a decir algo súper claro y obvio, nunca 3 jóvenes israelíes se hubieran subido al auto de un palestino haciendo dedo en los territorios ocupados. Ok, frente al tema, evidentemente, el auto era un auto israelí. Era un auto israelí y terminaron en la conducido cajuela. por un señor Kawasmi. Y quiero decir que llamaron desde la cajuela para decir que habían sido secuestrados por un israelí. Ya. Y eso lo niega. Evidentemente no están de acuerdo frente al punto, pero quiero, insisto, avanzar un punto, un casillero, digamos, porque en un libro que escribiste tú, Daniel, que se llama Crónica de un asedio, en los últimos capítulos planteas una solución y tratemos de avanzar esa solución, y quiero saber si a Gabriel de alguna manera le suena coherente o posible una solución así. Tú dices que en buena parte el conflicto, actualmente al menos, es culpa de las clases dominantes, de los sectores más conservadores de ambas sociedades, y que dejar de lado el nacionalismo y la visión teológica del mundo, que suelen ser excluyentes las dos, un Estado islámico, un Estado confesional judío, y avanzar hacia un Estado multicultural es la única solución que hay para este tema. Dejar atrás la tierra prometida, las guerras santas y ese tipo de conceptos para superponer el orden racional, estoy leyendo textual, sobre el pensamiento religioso. Y en buenas cuentas, Gabriel, y te lo planteo a ti, correr el eje de la disputa a los pueblos a incluso una disputa de clase, que ahí aparece el Daniel Jadwe más comunista, en el sentido de tratar de cambiar el escenario, de buscar una solución que evidentemente en 70 años no ha llegado. Y dame un segundo nada más, y también para la gente, para leer un parrafito, una carta que dice así: la situación se está deteriorando y está desembocando en una serie de represalias y contrarrepresalias entre judíos y árabes, en la que están perdiendo numerosas vidas inocentes y cuyo ritmo podría acelerarse. He estado sopesando en qué medida podrían adoptarse para mitigar esta situación. Y sigue más adelante la carta diciendo, la idea es disuadir a los árabes locales para que no perpetren más actos violentos, pero según precisa el autor de la carta, está claro que no podemos abordar a los árabes sin pretender acciones paralelas contra los judíos. Evidentemente estamos haciendo todo lo posible por advertir a los judíos de la insensatez absoluta de sus acciones, que solo puede desembocar en resentimientos futuros que al final podrían suponer un desastre para el nuevo Estado. En ningún momento nosotros hemos evitado que los judíos nos acusen de ser un pueblo proclive a represalias brutales, pero ahora los judíos han aprendido represalias de una índola que no le habría pasado por la cabeza a ningún soldado de nuestro ejército y que suponen una ofensa para la civilización. Esta carta es de noviembre de 1947 y es una carta hace 70 años ya del teniente Sir Alan Cunningham, describiendo la guerra civil en ese momento en Palestina, describiendo los últimos años del dominio de Gran Bretaña en la zona, y parece escrita ayer. Entonces, te quiero preguntar si se repiten una y otra vez los métodos y no hay resultado, si no es hora de pensar en mirar el conflicto desde otra mirada. Te agradezco la pregunta y creo que, de alguna manera, cuando citas el libro de Daniel, tal vez conduces esta conversación a uno probablemente de las más incomprensibles situaciones, por lo menos desde mi perspectiva, mirado desde Chile, el conflicto del Medio Oriente, cuando tú tienes una comunidad palestina local mayoritariamente cristiana o cristiana ortodoxa incluso, y no musulmana, y donde, por ejemplo, en este caso Daniel, su vocero, ¿no es cierto?, hace un análisis, como dices tú, de una lógica quizás más parecida o más propia, digamos, de su ideología comunista, que del todo respetable, pero como de lucha de clases para buscar, ¿no es cierto?, explicar esta situación y decir, mira, dejemos de lado, ¿no es cierto?, un poco los nacionalismos. Y entonces digo, bueno, pero Daniel Jadwe está acá, ¿no es cierto?, o la Federación Palestina incluso, defendiendo, en último término, al grupo Hamás. ¿Y qué nos dice el grupo Hamás en su carta fundamental? Porque yo creo que la carta fundamental, si la leemos, nos va a reconducir al eje del problema. Perdón, Gabriel, ya dijo Daniel que él no representaba, yo no dije que representaba, esto es una caricatura a la cual siempre recurre Gabriel cuando se le acaban los argumentos, porque yo la verdad que soy nada más lejano a Hamás, y lo dije en reiteradas oportunidades, pero me dejas seguir, porque la verdad que si no, Daniel, yo la verdad que
Sí, lo que pasa es que se dice que el lejano jamás... Oye, porque porque tú todo me el pides, tiempo les pido celeridad. tú me porque pides explicar falta de Fernando, alguna manera el no origen del tengo problema. Y entonces, te pido avanzar un canciller. Ya, pero mira lo que dice Hamas. Dice, el nacionalismo, desde el punto de vista del movimiento de resistencia islámica, forma parte del credo religioso. Es decir, y después dice, perdón, para que seamos claros, es imperativo instilar en la mente de las generaciones musulmanas que el problema palestino es un problema religioso y que hay que acometerlo sobre esa base. Y te podría citar ahora los artículos. Pero nadie está de acuerdo con esa tesis en esta mesa. Sí, pero el problema es que cuando estamos... Sí, pero hoy día cuando nos convocan a esta mesa, a propósito del conflicto del Medio Oriente, ¿no es cierto?, de lo que está teniendo lugar en Gaza, necesariamente tenemos que entender la dinámica de cómo y por qué está ocurriendo. Porque cuando Daniel también dice y sostiene, ¿por qué no hicieron lo más fácil que habría sido retirarse de Cisjordania y no de la Franja de Gaza? Omite un dato que es extraordinariamente relevante. La Franja de Gaza estaba en poder de los moderados, estaba en poder de la Autoridad Nacional Palestina. Lo que pasa es que después ganó, por un lado, elección Hamas, y después hubo un verdadero golpe de Estado por parte de Hamas que hizo salir corriendo a todos los miembros de Al-Fatah. Entonces, ¿y qué es lo que ocurría? Había muchos menos colonos judíos, además, 8.000, pero que no fue nada de fácil, y en ese momento, 8.000 colonos que hubo que sacar de la Franja de Gaza. Entonces, si la verdad, no hablamos un poquito con la verdad, Creo que con Daniel moderación. conteste eso porque la verdad que nos va a faltar tiempo. Yo soy muy honesto. Esto es una retórica que siempre trata de evadir el punto central. Nadie en Chile ha defendido jamás a Hamas. Es más, la mayoría de los que están en Chile son cristianos, pero no caemos en esta tentación de la identidad asesina esa que afirma su existencia negando la de los otros. Este para nosotros no es un problema religioso. Todos somos palestinos. Los musulmanes, los cristianos, los judíos que están ahí adentro y que son antisionistas y que no son partidarios, no se sienten partidarios y que hoy día afortunadamente se multiplican por cientos y por miles a lo largo del mundo, tanto desde sus visiones religiosas como de las visiones más laicas, porque ya entienden que este proyecto no puede representar a nadie que tenga un poco de humanidad. Entonces, cuando tú además es tan claro, es tan evidente que Israel no cree en la solución de los dos estados porque la mató construyendo asentamientos todos los días, la mató construyendo un muro de segregación que es absolutamente ilegal según la Corte Internacional, ¿ya? Y porque lo construye no en las fronteras, lo construye separando territorios palestinos de territorios palestinos como una forma de anexar cada día más territorio sin siquiera tener la menor intención, porque no divide a los territorios palestinos de los israelíes, divide familias palestinas. Daniel, y nosotros en nuestro país conocemos el error del terrorismo de Estado, y eso es lo que hoy día el mundo entero empieza a reclamar. Se separan todo el mundo, quedó claro, salvo Daniel, algunos. Es que Fernando falta porque nos tenemos que ir. Fíjate que yo tengo que reconocer una cosa que yo no había recibido nunca antes de un programa: tanta información de personas que eran de origen palestino, personas de origen judío. Y todos tenían exactamente la misma, idéntica característica. Las personas que, por ejemplo, estaban representando su pensamiento respecto de la causa palestina, me mandaban el documento de Henry Sigman, exdirector del American Jewish Committee, que encuentra toda la razón a lo que están haciendo... ¿Ah? Perdón, Mati, Jewish Congress, que él encuentra toda la razón a lo que están alegando los palestinos y que encuentra absolutamente genocida lo que está haciendo Israel. Me llegaban las informaciones de las personas pro-Israel y me ponían al hijo, el fundador de Hamas en el video, o me mandaban a la conductora de Al Jazeera que estaba oponiéndose, y después me llegaban otras cosas me mandaban el clipping de Roger Cohen, columnista del New York Times, que también dice que esto es absolutamente genocida. ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa en Chile? Para traerlo acá, de que este ejercicio de seleccionar cerezas, como es el cherry picking, de seleccionar cerezas para graficar exactamente mi punto y negar o ignorar o invisibilizar las del otro, finalmente terminan convirtiendo esta situación en una discusión, en el caso chileno, en una discusión de donde, a ver, opta tú a quién le crees. Y él te va a entregar una cantidad gigantesca de material para que tú solidifique esa posición y te va a ignorar y no te va a decir nunca que existe una cantidad gigantesca
de información que prueba lo contrario o que incluso prueba las atrocidades que tú estás tratando de defender. Y eso me parece lo más nefasto de todo. En segundo lugar, yo reconozco, Gabriel, y aquí tengo un sesgo, no lo puedo negar. Yo reconozco que cuando es mucho más fácil, como decía Fernando, que estados negocien y logren algo. Cuando tú estás en un estado que finalmente resultó ser estado gracias a obra y gracia de un dibujo en un mapa durante después de término de la Segunda Guerra Mundial, bueno, cuando Israel tiene la bendición de tener un estado y Palestina no tiene uno, bueno, las posibilidades, Fernando, de que eso conduzca a una negociación que termine en algo es pero tremendamente feble, sí. Porque los estados responden ante cosas que se firman. Y si es que no te dejan ser estado, bueno, lisa y llanamente no tienes posibilidad de hacer una cosa como esa. Y quiero terminar para señalar que el sesgo periodístico que uno tiene es que le atribuye a las máximas autoridades más importancia en sus frases a veces que a un funcionario subalterno o a una persona de la calle. Y por eso es que a mí me preocupa la invisibilidad que de alguna manera la planteó Felipe Bianchi. Porque cuando Golda Meir dice, el año 69, que los palestinos no existen, y que no fue como que llegáramos nosotros y salieran los palestinos porque ellos nunca han existido, y cuando después otro primer ministro, que es Isaac Shamir, dice que nosotros los palestinos van a ser aplastados como grillo, las cabezas destruidas contra las paredes y el cemento, yo entiendo que puede estar hablando de un asentamiento judío, como estaba en esa cosa, y uno se empapa de la cuestioncita. Pero cuando es primer ministro, uno tiende a pensar que esa cosa es una línea de Estado, es una línea de continuidad de Estado. Y cuando tú ves que no para la cosa, y que quien tiene más poder lo ejercita, y cuando la desproporción forma parte del negocio, porque tiene que ser desproporcionado, entonces yo te pregunto, para retomar, lo mismo que plantea Fernando. Si es que el más poderoso no es el que cede, entonces perdona, pero no hay ninguna voluntad de negociar. Bueno, no puede ser al revés. Yo creo que lo que he planteado es que precisamente el más poderoso, que es el Estado de Israel, tiene que ceder. Esto no tiene una solución militar, tiene una solución política. El Estado de Israel cedió en las negociaciones de Camp David del año 2000 el 97% de los territorios que corresponderían a un Estado palestino. Se incluso resolvió la situación que tenía que ver con el Jerusalén, que era una situación emblemática. Incluso había un acuerdo respecto, o un preacuerdo respecto de la solución al tema de los refugiados palestinos. Y no obstante aquello, lamentablemente, en ese momento, Yasser Arafat no lo aceptó. Y quiero decir una cosa, Fernando, respecto a lo que tú decías, respecto de la creación de un Estado en un mapa. La verdad que la resolución 181 de las Naciones Unidas en 1947, el 29 de noviembre, creó dos Estados, un Estado árabe y un Estado judío, con el amplio consenso de las naciones que componían las Naciones Unidas en ese entonces. El Estado judío vio la luz, digamos que es el Estado de Israel. Lamentablemente todos conocen la historia, se desató la guerra, el Estado palestino no vio la luz, el Estado palestino tiene que ver la luz. Daniel Jaude. No, simplemente decir que nosotros estamos consternados con lo que está pasando. Aquí hay una política sistemática que lleva muchos años, más de 4, 5 décadas, 6 décadas, ¿no? Y que esto tiene que parar. Yo hoy día quiero terminar dándole las gracias a todos aquellos judíos que han levantado la voz para defender los derechos de los palestinos, sin ningún tapujo, sin ningún doble estándar, sin ninguna... sin matices. Sin ningún matiz, ¿no? Porque creo que con ellos vamos a construir la paz tarde o temprano, sean dos estados o sean un estado. Yo quiero decir que cuando yo estuve en Palestina, le proponía a los palestinos que hiciéramos un referéndum en los territorios ocupados para anexarnos a Israel y terminar con la discusión y asumirnos como ciudadanos israelíes y luchar por los derechos ciudadanos. Pero ahí topas con la frase de Netanyahu que alertaba sobre una bomba demográfica. Es que este es el tema, vuelvo a decirlo. Lo ganan por dentro. Bueno, vuelvo a decirlo. Es que, ¿sabes qué? Nosotros no nos miramos como enemigos, nosotros convivimos toda nuestra existencia con todas las religiones hasta la implantación por la fuerza del Estado de Israel en los territorios de la Palestina histórica. Y estamos dispuestos a construir un Estado de paz, que es lo que queremos, porque comprendemos el horror, porque tal como rechazamos el Holocausto y el nazismo, rechazamos hoy día el exterminio que sobre nosotros pesa por el Estado de Israel, y estamos dispuestos a construir un Estado democrático, laico, para todo el que quiera vivir en ese territorio entre todos. Gabriel Saliasnik,
representantes de la comunidad judía, y Daniel Jaude, de la comunidad palestina en Chile. Les agradecemos por haber estado aquí conversando en un tono civilizado y constructivo, y sobre todo muy ilustrativo de la historia del presente y quizás del futuro. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Que les vaya muy bien. Pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero. A la vuelta, el economista Sebastián Álvarez.